Hola, buenas a todos, a todas. Este es el segundo vídeo de Rallycracks TV y os voy a contar un poco, me estoy muriendo de ganas de contaros la idea que hemos tenido para 2022 para que empiecen nuevas generaciones en este apasionante mundo de los rallies y, ¿por qué no?, gente que tiene los coches en los garajes y que quizá ha perdido las ganas o hayan pasado un momento económico muy duro con la pandemia. Sabemos que aún sigue siendo un momento duro, pero hemos pensado una copa de promoción económica, accesible, con unos premios y ayudas muy interesantes en Cataluña. En este caso es para correr el Catalán de tierra, que necesita un empujoncito, y es un certamen muy atractivo en el que con muy poco tiempo puedes disfrutar de este deporte, cosa que ayuda mucho a abaratar los costes, ¿no? En este caso la tierra en Cataluña, como la mayoría de sitios, es una pasada de reconocimiento por el tramo el mismo día de la carrera y a correr. Verificaciones a primera hora, reconocimientos, carrera y entrega de premios, todo en un día. Esto facilita muchísimo a nivel económico poder participar en estas pruebas. Tenemos una gran suerte en Cataluña, y es que hace muchos años un señor tuvo una genial idea de crear una copa de promoción con los Ford Focus 1.6, 16 válvulas y 100 caballos sin autoblocante, con unas Bilstein V6 y a correr. La verdad es que tuvo una idea excelente, un comportamiento brutal de los coches, a pesar de ser mecánicas de serie, con los brazos independientes traseros, un comportamiento muy noble. Y la verdad es que los pilotos punteros que marcaban unos tiempos interesantes estaban muy arriba en el Catalán. Y bueno, la verdad es que hay muchos de esos coches en los garajes aparcados, gente que quizá ha perdido la motivación, el tema económico que comentábamos. Entonces hemos reunido en Rallycracks Motorsport Service todos los factores que teníamos a nuestra mano y bueno, después de hablar con el antiguo organizador de la Copa, que nos ha dado todos los ánimos del mundo y adelante y que nos ayudará en lo que pueda, pues aquí estamos para volver a relanzar esta Copa de promoción. En este caso se llamará Challenge Rallycracks 2022, a no ser que un sponsor grande quiera dar directamente nombre, que se llamará Challenge X, ¿vale? Hemos trabajado muy duro desde hace muchos meses en este sentido y podemos anunciar que tenemos el apoyo importantísimo de Rallycar, la empresa líder a nivel nacional en material de motorsport, organizadora de la Copa Suzuki, está dando apoyo al equipo Suzuki oficial, tanto en asfalto como en tierra, en el europeo en este caso también. Y nada, es un inmenso placer para nosotros contar con la ayuda de Rallycar. Y en este sentido, pues tengo que comentar que gracias a Rallycar habrá unas ayudas por carrera muy importantes. Estamos hablando que si somos más de 11 participantes, el primero se llevará 500 euros en material de competición por carrera, el segundo 400 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces ya es una motivación importante. La más importante de todas, hay un parque impresionante de estos coches construidos, ya sea en Cataluña o en Navarra, País Vasco, que se hace con mucho éxito. Estamos hablando de casi 40 coches por carrera. La Vasco Navarro, que también me he puesto en contacto con los organizadores, están muy contentos de que intentemos desde Cataluña relanzar esta Copa de promoción y nada, la cosa pinta muy bien, la verdad. Os voy a comentar un poco por alto el reglamento deportivo y técnico que hemos confeccionado. Los coches será el Ford Focus de toda la vida, MK1, en versión de 3 puertas y, atención, también de 5 puertas. Estamos trabajando codo a codo con Federación Catalana en el reglamento técnico para dar esta posibilidad. Hay mucha gente que tiene ojeados Focus de estos 5 puertas, incluso tienen alguno en casa, y ¿por qué no construir un coche nuevo desde cero? Aunque la filosofía de la Challenge Rallycracks 2022 es aprovechar todos los coches que están hechos y si alguien evidentemente quiere construir uno de nuevo, pues tendrá un kit a disposición con unos precios ajustados, material OMP, todo de Rallycar y con las mejores condiciones posibles que tengamos en el momento. Estamos muy pendientes, podemos dar precios orientativos, pero ya sabéis que hay una crisis de materiales, todo es muy difícil de que llegue
Y bueno, no podemos asegurar un precio para todo el año, pero sí que haremos todo lo posible para que sea lo más accesible posible, ¿vale? Entonces, como os contaba, Ford Focus, mecánica de serie absolutamente, especificaciones como la Copa Vasco-Navarra, con tanto éxito. ¿Esto qué quiere decir? Personalmente tengo muy buen trato con Engimec, en el BMW de tierra llevo Engimec desde hace 3 años, estoy encantadísimo, no he roto nada más. En este sentido, espectacular, el coche es increíble. En mi caso son unas suspensiones hechas a medida y con un precio súper razonable. Entonces estuvimos con Engimec dándole vueltas a ver qué se podía hacer con el tema de las suspensiones, porque las V6 es cierto que son muy económicas, pero también es cierto que se rompen mucho. Entonces, si vas rompiendo suspensiones en cada carrera, pues al final sale caro. La solución que Engimec dio a los participantes de la Vasco-Navarro es reforzar las V6 de base y retarar ellos. Entonces, por un precio muy competitivo, pues se pueden reforzar estas Bilstein V6, ya sea las que tenga el coche de origen, que tengáis vosotros o vosotras, o comprar unas V6 nuevas a través de ellos y que hagan el retaraje, el refuerzo que ellos hacen. Entonces conseguimos que aguanten mucho más estas suspensiones y encontramos un equilibrio entre presupuesto al que queremos destinar a este apartado de las suspensiones que es tan básico en la tierra, ¿no? Sí que estuvimos mirando de reforzar brazos y tal y hacer unas suspensiones a medida del coche, pero claro, el presupuesto se encarece muchísimo y estamos hablando de coches que valen 3.500, 4.000 euros en el mercado de segunda mano, un poco más si están más al día, y las suspensiones que vendrían a valer más o menos esto, entonces no es factible. La opción de las V6, el coche funciona muy muy bien y con el refuerzo que os he comentado hecho por Engimec y su retaraje, pues creemos que es una opción muy acertada. Estamos hablando de un precio de compra de 4 suspensiones nuevas Bilstein V6 retaradas y reforzadas por Engimec de aproximadamente unos 1.100 euros las 4, es decir, que está muy bien. Y en el caso de optar por tus suspensiones que ya monta el coche, que tendrán la guerra que tendrán, pero bueno, son las que tienes, reforzar estas y retarar por Engimec, se las mandamos. Estamos hablando de unos 500 euros aproximadamente, ¿vale? Entonces, yo creo que es una motivación para sacar los coches del garaje. Habrá además entre 3 y 4 packs para comprar, actualizar los coches, ya sea solo buckets y arneses, o también buckets, arneses y extinción. Estamos trabajando en ello, ¿vale? Siempre con los mejores precios y si se puede, un pequeño descuento para los participantes de esta futura Challenge Rallycracks, o como se llame, que aún exactamente no lo sabemos. Entonces la intención es esta, ¿no? Que los coches tengan las mismas especificaciones que en el caso de la exitosa Vasco-Navarro, e incluso me he puesto en contacto con los organizadores, como os he contado, para a final de año, más adelante, hacer como un rally que se puede mover de comunidad cada año, tipo final de la Copa de Francia, que los que sois más aficionados sabréis que pillan los ganadores del regional de cada región, de cada clase, y hacen un rally, un título, ¿no? Y es espectacular. Pues ¿por qué no hacer esto con los Focus de Navarra, País Vasco y los futuros catalanes, y hacer un rally, una copa, un premio, ¿no? Esto sería muy bonito y también otra motivación, ¿no? Me voy un poco por las ramas, pero bueno, seguimos. El tema neumáticos es un tema importantísimo también. Creo que hay que dar una estabilidad al personal, ¿no? Tú haces una inversión, evidentemente habrá 4 neumáticos obligados al año para comprar, yo creo que es muy asumible, pero será la misma marca el primer año, el segundo año y todos los años que dure esta challenge, ¿de acuerdo? En este caso serán Hankook, yo creo que es una marca puntera. Evidentemente está la marca de las marcas, que todos sabemos quién es, Pirelli, que también está muy bien, ya lo llevan en el Mundial, pero yo creo que Hankook honestamente está muy cerca de Pirelli en este sentido, si no está un pasito por encima según qué compuestos y según qué neumáticos, ¿no? Y la relación calidad-precio es espectacular, los precios serían lo más ajustados posibles, son los neumáticos que tiene la exclusividad
bueno, que más bien introdujo Rallycar en España y hace muchos años con una inversión brutal. Entonces, bueno, tenemos un gran producto y creemos que es una gran opción. Lo más importante, será en Hankook el primer año, el segundo, el tercero y los años que dure la Challenge, que ojalá sean muchísimos, ¿de acuerdo? Entonces es dar una seguridad y una estabilidad al personal. Tema publicidad obligatoria en la Challenge. No habrá publicidad obligatoria. Esto quiere decir que si tú tienes una marca de lubricantes que te apoya, lo podrás llevar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Sí que se tendrá que reservar la visera de la luna delantera para el logotipo de la Challenge y el pequeño sponsor que tengamos o grande, y así 2 adhesivos en los paragolpes delantero y traseros, 2 y 2, de pequeñas dimensiones. Y también una pequeña columna al lado de los dorsales, de unos 15 centímetros de ancho y 40 de alto, para los pequeños colaboradores que podamos encontrar. Entonces tenemos por un lado 4 pruebas sobre tierra, poco tiempo a invertir, unas ayudas por parte de Rallycar espectaculares, como más coches y participantes tengamos, mejor, pero aparte habrá una inscripción anual, estamos en torno a los 600 euros, de estos 600 euros, evidentemente algunos serán para pagar todos los gastos que comporta todo esto, no nos vayamos a desengañar, o sea, es muy complicado montar algo así, logísticamente requiere mucho follón y todas las personas que vengan a ayudar a la organización pues cobrarán lo suyo, aunque sea poco, o dietas o al acuerdo que llegamos, pero tienen que salir unos números, ¿no? A comprar trofeos, me gustaría que todos tuviéramos pues una chaqueta, ¿no? Tipo así, con los sponsors de la Challenge, con el logotipo de Rallycracks, de Rallycar, las empresas que nos ayuden. Y nada, que se vea un poco una cosa seria, ¿no? Dentro de que quiere ser una copa de promoción y para que empiecen nuevas generaciones en plan low cost, que los tiempos lo requieren, y creo que es una muy buena idea recuperar esto, pues vamos a dar una seriedad, una imagen, que es lo que tenemos que ir a vender a nuestros posibles colaboradores, sponsors, pues vamos a eso, ¿no? Entonces, una parte de esta inscripción será destinada a premios en metálico, como se hacía en la extinta Challenge que se hacía en Cataluña, ¿no? Descontando porcentajes de impuestos y tal, pero se hará, bueno, un prorrateo de la cantidad dividido entre las 4 carreras y a dividir entre primero, segundo, tercero, cuarto, quinto clasificados, ¿vale? Esperamos que sean muchos coches y nada, yo creo que pinta súper bien. La intención de Rallycracks Motorsport Service es formar a todo aquel que participe y que esté interesado, ya se hagan cursillos de conducción, pilotaje, pero sobre todo en mi caso mis conocimientos son más en el tema de las notas, toma de notas, tanto para piloto como copiloto, básico en la tierra, y para mí lo más bonito de la tierra es esto, al ser solo una pasada de reconocimientos, en teoría el tramo secreto, siempre hay quien se entera, no nos desengañemos, pero bueno, se iguala muchísimo más que en asfalto, ¿no? Que se saben los tramos 2 meses antes y la gente se harta a hacer pasadas, los que tienen los medios y el tiempo para hacerlo, y es muy difícil ganarlos, ¿no? En la tierra estamos hablando de que puedes ir a un sitio que no has estado en tu vida, hacer tu pasada de reconocimientos, tirarte y ganar a los de casa. Personalmente me pasó con la Copa BMW de tramos de tierra de Aragón, que tuvimos el honor de ganar en 2020, y la verdad es que es una satisfacción brutal, además de los tiempos en la general, en este caso, que se podían hacer, ¿no? Somos enamorados de la tierra desde Rallycracks y la verdad es que para mí es la mejor escuela, y si tenéis opciones a seguir progresando, pues evidentemente el asfalto es espectacular también. Y nada, en eso estamos, espero que os guste la idea. Vamos a dejar un link por aquí cuando nos aprueben el reglamento en Federación Catalana, os avisaremos. Y esperamos que empiecen a caer las inscripciones, que os animéis otra vez a correr. Es un deporte súper bonito, vale mucho la pena. Y para mí, lo repito siempre, los rallies son la especialidad más espectacular y quizá más completa, ¿no? Del automovilismo deportivo, combinando naturaleza, motorsport, el ambiente, los amigos que haces, la cercanía entre todos, los rivales son amigos, la gente que conoces. Os animo a empezar en esto.
También recordaros que Rallycracks tenemos Escudería Rallycracks. Si queréis haceros socios de Escudería Rallycracks, como más seamos, más fuerza tendremos. El objetivo final, también lo recuerdo siempre, es organizar carreras económicas, accesibles y con premios en Cataluña, pero para esto tenemos que crear una base y nada, que contamos con todos y todas vosotras. Hago un llamamiento desde aquí también a quien quiera colaborar, que se ponga en contacto con nosotros en info@rallycracks.com. Próximamente haremos la primera reunión de escudería con los socios que ya tenemos, que somos bastantes, la verdad, para ser el primer año. Vamos a concretar estrategias, pasos a seguir y nada, os invito a seguir siguiendo el canal y nos vemos. Salud y gas.